Adelante, Claudio. Bueno, amado Padre Celestial, amado Dios, queremos delante de ti presentarnos una vez más. Te agradecemos, amado Padre, lo que también hemos recibido hasta aquí, a lo largo de este día y ahora también, todos unidos, Señor, para compartir esta hora, este lugar en donde nos reunimos así también para poder aprender un poquito más de esta revelación que tú nos has enviado. Queremos así también abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos también, amado Padre, sentirnos un poco mejor, sentir que hemos aprendido, Señor, algo que habrá de ser de provecho para nuestras almas. Que podamos así también, amado Padre, pedirte por cada uno de los hermanos que están pasando momentos difíciles. Hay muchos que están padeciendo por circunstancias de salud. Quieras tú colocar tu mano de bendición sobre cada uno de ellos, siempre bajo tu santa y divina voluntad te lo pedimos, y por diferentes preocupaciones que pueden llegar a tener, tú también quieras abrir puertas, quieras permitir que todos podamos vencer. Hay muchas cosas que quizás no sabemos rogarte, amado Padre, pero tú las conoces, quieras así también, por lo que cada uno lleva en el corazón, atender los ruegos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Claudio. Bueno, entonces no, vamos a no, compartir pantalla y vamos a Llegó continuar. Marcelino. ¿Llegó Marcelino? Sí, sí, señor. señor. Ah, qué bien. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? Mi estimado Marcelino, nuestro Un facilitador. gran, buena noche, un gran abrazo en Jesús Micael. Discúlpenme, se me presentó el imprevisto de ir a la ciudad. Llegué un poco tarde, tuve 4 horas en una cola, casi 4 horas. Y bueno, aquí estamos. Adiós, gracias, un gran abrazo en nuestro Jesús Micael. Gracias, Marcelino, bienvenido. Angelita, ¿me colaboras con la lectura? Por favor. Sí, señor. Claro, qué rico. Adelante. Ya, espérate que está en blanco la página. No sale la letra. Ya. 5. El 24º año. Año 18 después de Jesucristo. Este fue el primer año en que Jesús estuvo relativamente libre de responsabilidades familiares. Santiago administraba con mucho éxito los asuntos del hogar, ayudado por los consejos y las rentas de Jesús. A la semana siguiente de la Pascua de este año, un joven de Alejandría vino hasta Nazaret para organizar un encuentro entre Jesús y un grupo de judíos de Alejandría que se celebraría en el transcurso del año y en algún lugar de la costa de Palestina. La conferencia se fijó para mediados de junio y Jesús se desplazó hasta Cesarea para reunirse con 5 judíos eminentes de Alejandría que le rogaron que se estableciera en su ciudad como instructor religioso, ofreciéndole como aliciente para empezar el puesto de ayudante del Chazán en la sinagoga principal de la ciudad. Perdón, aquí tenía el 18 años, ¿no? ¿Sí? Ok. No, Angelita, ya tenía 24 años, al año sí, 18. 18 más Ah, 6. es el año 18. Sí, señora. 24 añitos. Ay, tan lindo. Continuamos. Los portavoces de esta comisión explicaron a Jesús que Alejandría estaba destinada a convertirse en el centro principal de la cultura judía para el mundo entero, que la tendencia helenista de los asuntos judíos había sobrepasado probablemente a la escuela de pensamiento babilónica. Recordaron a Jesús los siniestros rumores de rebelión que corrían por Jerusalén y toda Palestina y le aseguraron que cualquier sublevación de los judíos palestinos equivaldría a un suicidio nacional,
que la mano de hierro de Roma aplastaría la rebelión en 3 meses y que Jerusalén sería destruida y el templo demolido hasta que no quedara piedra sobre piedra. Aquí tenemos una imagen de lo que era, digamos, la antigua ciudad. Lo que, ¿De Alejandría? sí. Hermosa. Jesús escuchó todo lo que tenían que decir, les agradeció su confianza y al declinar su invitación para ir a Alejandría, les dijo en esencia, mi hora aún no ha llegado. Se quedaron confundidos por su aparente indiferencia al honor que habían intentado conferirle. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, simplemente levanta la manito y tiene la palabra. Adelante, Jairo, Jairo. estás muteado, Jairo. Disculpen, Tenemos tiempo. siempre apago el micrófono para no interrumpir. Buenas noches para todos, mis queridos hermanos. Sí, nuestro Creador encarnado estuvo o fue tentado en numerosas ocasiones, sea por la propuesta matrimonial de la joven, no recuerdo el nombre ahora de la joven, ahora me lo recuerdan ustedes, por Rebeca. favor. Rebeca, 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 ok, Rebeca. de la joven Rebeca. Por pregunta de un lado, examen. sí, por un lado, desde el punto de vista emocional, sentimental, una tentación o una prueba típicamente humana. Por otro, claro, allí se conjugaron dos aspectos, el aspecto sentimental y el aspecto económico, ya que el padre de la joven le ofreció de alguna manera posesiones económicas o por lo menos un futuro holgado, ya que era un rico mercader. Ahora vemos como desde el comienzo a nuestro creador encarnado se le tienta con los cargos religiosos, ya sea como ayudante del Chazán, ya sea para estudiar en la sinagoga de Jerusalén, y él siempre muy cónsono con su misión, siempre supo de buena manera y muy, lo que diríamos ahora, muy políticamente rechazar o rodear, solventar estas tentaciones. Fueron tentaciones en la carne, en el cuerpo, las tentaciones típicamente humanas que sufrió, como cualquier ser humano que pueda sufrir unas más que otras de todas estas pruebas por las cuales pasó. Era lo que les quería agregar. Gracias. Excelente. Wilson, de esa persona que está allá arriba en la estatua debe ser Alejandro Magno, ¿no? Supuestamente, ¿no? Puede ser. Puede ser. Antes de despedirse de Jesús, le ofrecieron una bolsa de dinero como muestra de la estima de sus amigos de Alejandría y en compensación por el tiempo y los gastos de venir hasta Cesarea para hablar con ellos. Pero rehusó también el dinero, diciendo, la casa de José nunca ha recibido limosnas y no podemos comernos el pan de otra persona mientras yo tenga buenos brazos y mis hermanos puedan trabajar. Sus amigos de Egipto se embarcaron para su tierra. Años después, cuando oyeron los rumores sobre el constructor de barcas de Cafarnaúm, que estaba creando tanta conmoción en Palestina, pocos de ellos imaginaron que se trataba del niño de Belén ya adulto y del mismo Galileo singular que había declinado sin ningún formalismo la invitación de convertirse en un gran maestro en Alejandría. Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera. Disfrutó de este respiro temporal en su programa habitual de problemas a resolver y de dificultades a superar.
Comulgó mucho con su Padre que está en los cielos e hizo enormes progresos en el dominio de su mente humana. Pero los asuntos humanos en los mundos del tiempo y del espacio no transcurren con tranquilidad durante mucho tiempo. En diciembre, Santiago tuvo una conversación privada con Jesús para explicarle que estaba muy enamorado de esta, una joven de Nazaret, y que les gustaría casarse pronto si fuera posible. Atrajo la atención sobre el hecho de que José pronto cumpliría 18 años y que sería una buena experiencia para él tener la oportunidad de servir como cabeza de familia. Jesús dio su consentimiento para que Santiago se casara 2 años más tarde, siempre que durante este intervalo preparara adecuadamente a José para asumir la dirección del lugar. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, de pronto para los nuevos que hay, Wilson o Marcelino, o en fin, contarles que Jesús tuvo una familia y que Jesús tuvo hermanos, que el mayor de los hermanos era Santiago. Entonces, si alguien quiere hacer un breve recuento, porque siempre tenemos hoy muchos nuevos, para contarles los hermanos que tuvo Jesús, que fue el mayor, y quién le siguió después. ¿Quién me copia? ¿Qué pasó? No veo manitos. Jairito, Marcelino, Osvaldo. Está mi mano levantada, Angelita. Ah, está tu mano levantada, no la veía. Adelante, Marcelino, y luego Osvaldo. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, un gran abrazo para los que no he saludado. Me alegra mucho que hayan algunas personas nuevas acá, como Luisa, como José Venegas, como nuestro estimado Frida, y nos alegra, Luisa Marina, y me alegra mucho de Perdón, tener a Marcelino, nuestra Liliana gran Cabrera. Mira, Liliana, Liliana por Cabrera eso, que te está pero saludando. se nos salió Liliana. Ah, Liliana, cuánto me alegra, estimada Liliana, que esté con nosotros, que la triple presencia y su divino equipo le siga aumentando sus bendiciones. Tenía mucho tiempo deseo de conocerla y hoy fue ese regalo, así es que nos alegra mucho su presencia, al igual que las demás personas. Gracias, Angelita, gracias porque estaba pendiente y me había dado cuenta, pero no la veía, pensaba que se había salido. Sí, Jesús tuvo 8 hermanos, fueron entre los 8, 4, perdón, sí, 5 varones y 3 hembras. Los 5 varones fueron Santiago, José, Simón, Judas, en la Biblia aparece Judas, pero es Judá, y Amós. Las hermanas eran Miriam, la mayor, Marta, la intermedia, y Ruth, la menor. Cuando Ruth nació, ya José, el padre, el papá terrenal de Jesús, ya había fallecido porque tuvo un accidente cuando Jesús tenía 14 años, un mes, alrededor de 36 años tenía José cuando falleció. De manera que Jesús quedó con 8 hermanos y fue una extraordinaria experiencia para Jesús tener esta crianza de estos hermanos como si fueran sus hijos. No olvidemos que cuando Jesús fue a Jerusalén hicieron todos los arreglos para que él fuera a una de las mejores escuelas rabínicas, pero hubo la muerte de José y él no fue a aprender en las escuelas superiores de ningún ser humano, excepto las experiencias que Dios a través de su vida le daba, y seguía siempre el impulso del divino ajustador dentro de su mente, dentro de su corazón. Tuvo algunos inconvenientes con su familia, en el sentido de que aun cuando todos obedecían, hubo ciertas rebeldías de José y especialmente de Judá, a quien hubo que aplicar algunos castigos donde él mismo aceptó el castigo que de alguna manera se le imponía por algunas rebeldías. Sin embargo, después se reactivó y bueno, se conectaron con un proceso muy, pero muy favorable. De manera pues de que Jesús cumplió con todos esos deberes familiares, lo único que no se casó,
ni engendró hijos, pero en cuanto a la familia, tuvo esa extraordinaria experiencia de ser padre de estos 8 hermanos, de manera muy especial de la última, Ruth, quien fue la única que jamás negó la divinidad y quien jamás dejó de apoyarlo. Tuvo una claridad extraordinaria y dice que toda su vida Ruth creyó plenamente en él hasta que partió a los mundos de estancia. Eso es lo que le puedo resumir, estimada Angelita, y gracias por esa posibilidad para que otros puedan tener un poco más claro esta vida familiar de Jesús. Gracias a ti, Marcelino. Yo vi que Osvaldito levantó la mano, de pronto quiere hacer otro aporte, Osvaldito. Bueno, pues la verdad es que la exposición que nos acaba de hacer tan brevemente Marcelino, pues aclara, pienso, la pregunta que se había hecho o la duda que existía o la aclaración más bien que se le quería hacer a los nuevos frente a lo que fue la real vida de Jesús. Yo no tengo nada importante que agregar, de pronto resaltar nuevamente que sí, efectivamente, la que Jesús, bueno, Jesús quiso a todos sus hermanos y los ayudó a levantar, a criar y a educar. Él se responsabilizó de su familia después de la muerte de su padre José y definitivamente quiso mucho a Ruth, la menor, de la cual estaba embarazada María cuando José muere. Entonces José no alcanzó a conocer su última hija. Eso es importante. Y por otro lado, me parece que es bueno resaltar que Jesús no se lanzó a la vida pública hasta que su familia estuvo completamente educada, hasta que hubo responsabilidad por parte de los hermanos de sostener su casa. Jesús sostuvo su casa. Él fue un hombre polifacético, además de ser, pues, todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos ha enseñado la cuarta parte del libro de la revelación, el libro de Urantia. Realmente Jesús tuvo muchas profesiones, fue carpintero, fue constructor de barcos, fue de todo. Es que él fue un hombre que tuvo una cultura supremamente grande y se preparó para el mundo y para hacer esa tarea tan grande que aún hoy permea a todo el mundo y a todas las sociedades, en síntesis. Entonces pienso que sus enseñanzas fueron fructíferas, pero fundamentalmente no lo hizo antes de educar o de dejar incluso económicamente solucionados los problemas de su familia. Eso lo encuentran también en el libro. Muchas gracias, era eso. Gracias, Osvaldo. Octavio, adelante. Buenas tardes. Yo sí quisiera comentar algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el libro de Urantia y se lo comparto a los hermanitos que acaban de llegar. Es que cuando puedan lean los primeros 2 documentos que están al inicio de la parte 4 del libro, que es cuando Jesús todavía estaba en el mundo espiritual antes de venir a la tierra. Se le dieron muchos lineamientos y muchas normas de conducta y principios que debía él, de alguna manera manejar para que él pudiera, prosperar, ¿no? Por su auto-otorgamiento número 7, que fue el último que él tuvo. Y en esos principios se le dieron algo que él respetó mucho, que era no dejar cosas escritas. Y hay que hacer notar que lo que tenemos escrito de Jesús no fue porque él lo haya dejado escrito, sino que por seres celestiales y personas que han vivido en el mundo, que algunos ya pasaron a mejor vida, y los seres celestiales que aún existen y que fueron testigos de esos acontecimientos, fueron los que de alguna manera se pudieron recabar la información y por eso tenemos los documentos de la vida de Jesús, que es la cuarta parte del libro, que son sus enseñanzas. Entonces, para mí eso es relevante de poder mencionar y los invito a que lean los primeros 2 documentos porque ahí está todo cómo se le dijo, quién dejó encargado ahí mientras venía aquí a la tierra, quién era Gabriel, quién era Emanuel, y todos esos seres celestiales que lo apoyaron para poder venir aquí. Gracias. Gracias, Osvaldo. Octavio, perdón.
Entonces continuamos, Angelita, por favor. Sí, señor, aquí, lista, firme. Entonces se produjeron otros hechos. Los esponsales estaban en el ambiente. El éxito que tuvo Santiago al obtener el consentimiento de Jesús para casarse animó a Miriam a presentarse con sus proyectos ante su hermano padre. Jacobo, el joven albañil, antiguo defensor voluntario de Jesús y ahora socio de Santiago y José en los negocios, hacía tiempo que había intentado obtener la mano de Miriam para casarse. Después de que Miriam expuso sus planes a Jesús, este ordenó que Jacobo viniera a verle para pedir oficialmente la mano de Miriam y prometió su bendición al matrimonio en cuanto ella estimara que Marta estaba preparada para asumir sus deberes de hija mayor. Cuando estaba en casa, Jesús continuaba enseñando en la escuela nocturna 3 veces por semana. Leía a menudo las escrituras los sábados en la sinagoga, conversaba con su madre, enseñaba a los niños y se comportaba en general como un ciudadano digno y respetable de Nazaret dentro de la comunidad de Israel. Sexto, el 25º año, año 19 después de Jesucristo. Este año empezó con toda la familia de Nazaret una buena salud y fue testigo del final de la escolaridad regular de todos los niños, a excepción de algunos trabajos que Marta tenía que hacer para Ruth. Jesús era uno de los ejemplares humanos más vigorosos y refinados que habían aparecido en la tierra desde la época de Adán. Su desarrollo físico era espléndido, su mente era activa, aguda y penetrante, comparada con la mentalidad media de sus contemporáneos. Había alcanzado proporciones gigantescas y su espíritu era en verdad humanamente divino. Tan lindo. El estado financiero de la familia se encontraba en las mejores condiciones desde que se liquidaron las propiedades de José. Se habían efectuado los últimos pagos del taller de reparaciones de las caravanas. No debían nada a nadie y, por primera vez en muchos años, contaban con algunos fondos. Por todo ello, y puesto que había llevado a sus otros hermanos a Jerusalén para que participaran en sus primeras ceremonias pascuales, Jesús decidió acompañar a Judá, que acababa de terminar sus estudios en la escuela de la sinagoga, en su primera visita al templo. Fueron a Jerusalén por el valle del Jordán y regresaron por el mismo camino, porque Jesús temía que podría tener algún problema si atravesaba Samaria con su joven hermano. En Nazaret, Judá ya había tenido varias veces pequeñas dificultades a causa de su carácter impulsivo, unido a sus violentos sentimientos patrióticos. O sea, Judá le dio dolores de cabeza a Jesús, ¿no? Ah, aquí está el mapa. ¿Nos lo explicas, Wilson? Aquí está el mapa, sí, salieron de, pues, como ya todos sabemos que Judá tenía ciertas ideas revolucionarias, entonces Jesús hizo el recorrido, salió desde Jerusalén por el Valle del Jordán, y para llegar a Jericó y luego a la casa de, se me olvidó el nombre del mejor amigo, ¿cómo se llama? Lázaro. Sí, y en el viaje anterior, él se devolvió por este camino de... Uy, se me olvidó el nombre ahora. Hizo la vuelta El Jordán. completa, el círculo, sí. Y en cambio, en este viaje se regresó por el mismo sitio para no tener problemas con este muchacho, pero sin embargo, tuvo problemas. ¿Sí? Sí, sigamos. ¿Cómo se llama por acá? Se me olvidó el nombre de Samaria. Sí, Samaria. Él no se devolvió por Samaria por miedo a que Judá
tuviera por ahí problemas porque ya los había tenido por pelietas. Sí, digamos. Bueno, señor. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo e iban de camino para efectuar una primera visita al templo, cuya sola visión había excitado y entusiasmado a Judá hasta lo más profundo de su alma, cuando se encontraron por casualidad con Lázaro de Betania. Mientras que Jesús charlaba con Lázaro y trataba de arreglar las cosas para celebrar junto a la Pascua, Judá inició un incidente muy serio para todos ellos. Cerca de allí se encontraba un guardia romano que hizo unos comentarios indecorosos sobre una muchacha judía que pasaba en ese momento. Judá enrojeció de indignación y no tardó en expresar su resentimiento por esta descortesía, haciéndolo de manera directa y al alcance del oído del soldado. Los legionarios romanos eran muy sensibles a todo lo que se pareciera a una falta de respeto por parte de los judíos. Así pues, el guardia arrestó inmediatamente a Judá. Esto fue demasiado para el joven patriota, y antes de que Jesús pudiera prevenirlo con una mirada de advertencia, ya había dado rienda suelta a una voluble declaración de sentimientos antirromanos reprimidos, lo que no hizo más que, que empeorar la situación. Judá, con Jesús a su lado, fue llevado de inmediato a la prisión militar. Ese muchacho. Estuvo Jesús en prisión, mire usted. Jesús trató de conseguir una audiencia inmediata para Judá, o bien que lo liberaran a tiempo para poder celebrar la Pascua aquella noche, pero fracasó en sus esfuerzos, puesto que el día siguiente era un día de santa asamblea en Jerusalén. Ni siquiera los romanos se atrevían a oír acusaciones contra un judío. En consecuencia, Judá continuó encarcelado hasta la mañana del segundo día después de su arresto, y Jesús permaneció con él en la prisión. No estuvieron presentes en el templo en la ceremonia de recepción de los hijos de la ley como plenos ciudadanos de Israel. Judá no participó en esta ceremonia oficial hasta varios años después, cuando se encontró de nuevo en Jerusalén durante otra Pascua, en conexión con su trabajo de propaganda a favor de los elotes, la organización patriótica a la que pertenecía y en la que era muy activo. A la mañana siguiente de su segundo día en la cárcel, Jesús compareció ante el magistrado militar en nombre de Judá. Presentó sus excusas por la juventud de su hermano y efectuó una exposición aclaratoria, pero juiciosa, de la naturaleza provocativa del incidente que había llevado al arresto de su hermano. Jesús manejó el asunto de tal manera que el magistrado expresó la opinión de que el joven judío pudiera haber tenido alguna excusa válida que justificara su violenta explosión. Después de advertir a Judá que no se atreviera otra vez a ser culpable de semejante temeridad, dijo a Jesús al despedirlos: harías bien en vigilar al muchacho. Es capaz de crearos muchos problemas a todos. El juez romano tenía razón. Judá causó muchísimos problemas a Jesús y siempre eran de la misma naturaleza: encontronazos con las autoridades civiles a causa de sus estallidos patrióticos imprudentes e insensatos. Mejor dicho, era comunista el hombre. Traté de colocar una imagen de Jesús cuando Judá estaba peleando el alfredo romano así. Imagino la cara de Jesús así, apenas lo vio y ya dijo, "Uy, me metí en problemas". Este muchacho, ¿quién lo controla? Hola, Miguel Mallorca. Bienvenido desde la isla de Mallorca. Adelante, Angelita.
Jesús y Judá se desplazaron hasta Betania para pasar la noche. Explicaron por qué no habían acudido a la cena pascual y al día siguiente salieron para Nazaret. Jesús no contó a la familia el arresto de su joven hermano en Jerusalén, pero unas 3 semanas después de su regreso tuvo una larga conversación con Judá sobre este incidente. Después de esta conversación con Jesús, el mismo Judá contó el suceso a la familia. Nunca olvidó la paciencia y la indulgencia que manifestó su hermano padre durante toda esta penosa experiencia. Esta fue la última Pascua en la que Jesús acompañó a un miembro de su propia familia. El Hijo del Hombre iba a desligarse cada vez más de los estrechos lazos que le unían a los de su propia carne y sangre. Este año, sus periodos de profunda meditación fueron interrumpidos a menudo por Ruth y sus compañeros de juego. Jesús siempre estaba dispuesto a aplazar sus reflexiones sobre su trabajo futuro para el mundo y el universo a fin de compartir la alegría infantil y el regocijo juvenil de estos jóvenes que nunca se cansaban de escucharle contar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. También disfrutaban mucho con sus historias sobre los animales y la naturaleza. Los niños siempre eran bienvenidos al taller de reparaciones. Jesús ponía arena, pedazos de madera y piedras al lado del taller y los niños acudían en bandadas para entretenerse allí. Cuando se cansaban de sus juegos, los más atrevidos miraban a hurtadillas dentro del taller y si el dueño no estaba ocupado, se arriesgaban a entrar diciendo: «Tío Josué, sal y cuéntanos un largo cuento». Entonces lo hacían salir tirándole de las manos hasta que se sentaba en su piedra favorita junto a la esquina del taller, con los niños sentados en semicírculo en el suelo delante de él. Cómo disfrutaban estos pequeñuelos con su tío Josué. Aprendían a reírse y a reírse con ganas. Uno o dos de los más pequeños tenían la costumbre de trepar hasta sus rodillas y se sentaban allí contemplando embelesados las expresiones de su rostro mientras narraba sus historias. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. Para aquellos nuevos, Josué es el mismo Jesús. Él fue llamado Josué ben José. Perdón, Angelita, ¿fue llamado Josué qué? Josué ben... José. Dime, Wilson. Josué ben José. José buen José. Ese era el nombre de Jesús. Eso quiere decir que Jesús, el hijo de José, es decir, Josué, el hijo de José. Es la traducción. A sus amigos les resultaba difícil comprender la amplitud de sus actividades intelectuales, como podía pasar de manera tan súbita y completa de las profundas discusiones sobre la política, la filosofía o la religión a las travesuras alegres y gozosas de estos pequeños de 5 a 10 años de edad. A medida que sus propios hermanos y hermanas crecían, a medida que disponía de más tiempo libre y antes de que llegaran los nietos, prestaba una gran atención a estos pequeños, pero no vivió suficiente tiempo en la tierra como para disfrutar mucho de los nietos. Aquí estamos hablando de José, ¿no? Ok. Mejor No, dicho, Angelita, no, habla de Jesús, pero sí. sus nietos es figurativo, es Sí, decir, sí. los hijos de los hermanos que crió. Sí, sí, claro que él tomó las riendas del hogar cuando José se murió. 7. El 26º año, año 20 después de Jesucristo. Al empezar este año, Jesús de Nazaret se volvió poderosamente consciente de que poseía un poder potencial muy extenso.
pero también estaba totalmente persuadido de que este poder no debería ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos hasta que llegara su hora. Por esta época reflexionó mucho sobre sus relaciones con su Padre que está en los cielos, aunque habló poco de ello. La conclusión de todas estas reflexiones la expresó una vez en su oración en la cima de la colina cuando dijo: independientemente de quién sea yo y del poder que pueda o no ejercer, siempre he estado y siempre estaré sometido a la voluntad de mi Padre paradisiaco. Sin embargo, mientras este hombre iba y venía de su trabajo por Nazaret, era literalmente cierto en lo que se refiere a un enorme universo, que en él estaban ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los asuntos de la familia fueron bien todo este año, excepto en lo que se refiere a Judá. Santiago tuvo dificultades durante años con su hermano menor, que no estaba dispuesto a ponerse seriamente a trabajar, ni se podía contar con él para que participara en los gastos del hogar. Aunque vivía en la casa, no era consciente de que tenía que ganar su parte para el mantenimiento de la familia. Siempre la ovejita negra, ¿no? Jesús era un hombre de paz y de vez en cuando se sentía apenado por las explosiones belicosas y los numerosos arrebatos patrióticos de Judá. Santiago y José estaban a favor de echarlo de la casa, pero Jesús no quiso consentirlo. Cada vez que llegaban al límite de su paciencia, Jesús solo les aconsejaba: tener paciencia, sed sabios en vuestros consejos y elocuentes en vuestras vidas, para que vuestro hermano menor pueda conocer primero el mejor camino y luego se sienta obligado a seguiros en él. El consejo sabio y afectuoso de Jesús evitó una ruptura en la familia. Permanecieron juntos, pero Judá nunca adquirió la sensatez hasta después de casarse. María hablaba rara vez de la futura misión de Jesús. Cada vez que se mencionaba este asunto, Jesús se limitaba a contestar: mi hora aún no ha llegado. Jesús casi había terminado la difícil tarea de destetar a su familia para que no tuvieran que depender de la presencia inmediata de su personalidad. Se estaba preparando rápidamente para el día en que podría dejar convenientemente este hogar de Nazaret y empezar el preludio más activo de su verdadero ministerio hacia los hombres. No perdáis nunca de vista el hecho de que la misión principal de Jesús en su séptima donación consistía en adquirir la experiencia de las criaturas, lograr la soberanía de Nevadón, y al mismo tiempo que acumulaba esta experiencia misma, efectuar la revelación suprema del Padre paradisiaco a Urantia y a todo su universo local. Concomitante con estos objetivos, también se dedicó a desenredar los complicados asuntos de este planeta en la medida en que estaban relacionados con la rebelión de Lucifer. Jesús disfrutó este año de más horas libres de lo habitual y consagró mucho tiempo a enseñar a Santiago la administración del taller de reparaciones y a José la dirección de los asuntos del hogar. María presentía que se estaba preparando para dejarlos. ¿Dejarlos? ¿Para ir a dónde? ¿Para hacer qué? Casi había abandonado la idea de que Jesús era el Mesías. No podía comprenderlo. Simplemente no podía sondear el interior de su hijo primogénito. Jesús pasó este año una gran parte de su tiempo con cada uno de los miembros de su familia. Salía con ellos para dar largos y frecuentes paseos por las colinas y a través del campo. Antes de la cosecha,
Llevó a Judá a casa de su tío granjero al sur de Nazaret, pero Judá no se quedó mucho tiempo después de la recolección. Huyó de allí y Simón lo encontró más tarde con los pescadores en el lago. Cuando Simón lo trajo de vuelta al hogar, Jesús mantuvo una conversación con el muchacho fugitivo y puesto que quería ser pescador, fue con él hasta Magdala y lo puso en manos de un pariente que era pescador. Desde aquel momento, Judá trabajó bastante bien y con regularidad hasta que contrajo matrimonio y continuó como pescador después de casarse. Por fin había llegado el día en que todos los hermanos de Jesús habían elegido sus oficios y se habían establecido en ellos. El escenario se estaba preparando para que Jesús abandonara el hogar. En noviembre tuvo lugar una doble boda. Santiago se casó con esta y Miriam se casó con Jacob. Fue realmente un feliz acontecimiento. Incluso María estaba de nuevo feliz, excepto cuando se daba cuenta, de vez en cuando, que Jesús se estaba preparando para marcharse. Sufría el peso de una gran incertidumbre. Si Jesús quisiera sentarse y hablar francamente con ella de todo esto, como cuando era niño, pero se había vuelto muy reservado y mantenía un profundo silencio sobre el futuro. Santiago y su esposa esta se instalaron en una linda casita, regalo del padre de ella, en la parte oeste de la ciudad. Aunque Santiago continuaba manteniendo el hogar de su madre, su contribución se redujo a la mitad a causa de su matrimonio, y José fue nombrado oficialmente por Jesús como cabeza de familia. Judá enviaba ahora fielmente su contribución mensual a la casa. Los enlaces de Santiago y de Miriam ejercieron una influencia muy beneficiosa sobre Judá y al marcharse para la zona pesquera al día siguiente de la doble boda, le aseguró a José que podía confiar en él para cumplir con todo mi deber y más si es necesario, y mantuvo su promesa. Miriam vivía en la casa de Jacobo, contigua a la de María, pues Jacobo, padre, había sido enterrado con sus antepasados. Marta ocupó el lugar de Miriam en el hogar y la nueva organización funcionó sin problemas antes de que terminara el año. Al día siguiente de la doble boda, Jesús tuvo una importante conversación con Santiago. Le contó confidencialmente que se estaba preparando para dejar el hogar. Regaló a Santiago la escritura de propiedad del taller de reparaciones. Dimitió de manera oficial y solemne como jefe de la casa de José e instaló a su hermano Santiago de forma muy afectuosa como jefe y protector de la casa de mi padre. Redactó un pacto secreto que luego firmaron los dos, en el que se estipulaba que a cambio de la donación del taller de reparaciones, Santiago asumiría en adelante toda la responsabilidad financiera de la familia, eximiendo a Jesús de cualquier obligación posterior en esta materia. Después de firmar el contrato y de arreglar el presupuesto, de tal manera que la familia pudiera hacer frente a sus gastos reales sin ninguna contribución de Jesús, este dijo a Santiago: Hijo mío, no obstante, continuaré enviándote algo todos los meses hasta que haya llegado mi hora, pero utiliza lo que yo te envíe según se presenten las circunstancias. Emplea mis fondos para las necesidades o los placeres de la familia, como te parezca conveniente. Utilízalos en caso de enfermedad o para hacer frente a los incidentes inesperados que puedan sobrevenir a cualquier miembro de la familia. Así es como Jesús se preparaba para emprender la segunda fase de su vida adulta, separado de los suyos, antes de empezar a ocuparse públicamente de los asuntos de su padre.
Fin del documento 128. Como siempre, Wilson, felicitarte por esas láminas tan hermosas a las que tú recurres para ilustrarnos tan lindas, tan lindo documento. Gracias, mil y mil. Mientras que voy a buscar el 129, entonces Angelita, por favor, preguntas, dudas, aportes, lo que quieran, mientras que hago el cambio. Amanda, Bueno, Amanda. Buenas noches a todos. Tengo una duda, no sé si sea muy tonta. Se habla que Santiago es el mayor, pero ¿por qué en alguna parte María habla de su primogénito? ¿Primogénito no es el mayor? ¿O es que en esa época le decían primogénito a cualquiera de los hijos? Gracias. Santiago es el mayor de los hermanos, estimada Amanda, el mayor de los hermanos de Jesús, pero no el mayor de los hijos. El primogénito siempre es Jesús y siempre se califica como primogénito, pero en el caso de los hermanos de Jesús, el mayor es Santiago. Cuando se refiere al mayor es de los hermanos, no de los hijos de José. Entonces es la causa por la cual se dice el hermano mayor, o sea, el que se seguía después de Jesús. José Gracias. Vanegas, adelante. Abre el micrófono. Ángela, pues yo soy muy honesto durante, de pronto me pregunta si es tonta, pero cuando No, ustedes nada hablan es de tonto. hermanos, ¿son hermanos de sangre o son hermanos en el sentido figurado? Marcelino, Jairo. Sí, hermanos de sangre, estimado José, cuando uno lee la Biblia católica, la Biblia católica y todas las demás Biblias, pero especialmente me refiero a la católica por la cuestión del culto a María, con el más grande respeto por las personas católicas y por supuesto yo sigo siendo una persona bautizada católica, en ninguna otra religión me he bautizado. Por supuesto tengo un profundo respeto por la religión de mis padres. En la Biblia católica hay varias lecturas que coinciden con las otras Biblias y dicen, ¿cómo dice este que es hijo de Dios? ¿No son sus hermanos José, Judas, Santiago y Judas, Santiago, José y se me escapó el nombre, Simón? ¿No están allí sus hermanas con nosotros? ¿No es su madre María? ¿No es su padre el carpintero? ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Eso lo dice. Luego también dice, ahí está su madre y sus hermanos que le buscan. Y luego, al final, cuando ya Jesús resucita, dice que se reunieron el día de Pentecostés, es María, la madre de Jesús, y Santiago, el hermano del Señor. Entonces, como la Iglesia Católica, pues, se ha mantenido, es la que se ha mantenido con el culto a María, pues sigue manteniendo que esos hijos son parientes, porque en hebreo no hay una palabra para hermano, para primo, sino es una sola palabra que usa y que son parientes, que es figurativo, que no tuvo más hijos, lo cual los hermanos evangélicos sí creen que tuvo más hijos. De manera de que eso es que la Iglesia Católica sigue pensando que Jesús no tuvo más hermanos carnales, pero los evangélicos coinciden con lo que dice Urantia, efectivamente tuvo 8 hermanos carnales y esa es la causa, estimado José. Así es que disculpe usted si en un momento dado se afecta un poco por de momento que uno pues puede mantener esas creencias, pero esas son las cosas que confirma el libro de Urantia para los efectos de las personas que tengamos esas interrogantes. Antes de darle la palabra a Osvaldo, ¿me lo permite ese minutico, Wilson? Bueno, José, es que, o sea, quiero aclararte desde Urantia lo que nos enseñas, ¿sí? Yo también soy bautizada en la religión católica. Afortunadamente encontré Urantia y muchas de las respuestas a mis preguntas de toda la vida me las está dando Urantia. ¿Por qué te digo esto? Para aclararte. Jesús era hijo de hombre y se hizo llamar el hijo de hombre. Él era hijo carnal de José como padre carnal y María, José. O sea, no es
ni cobijado, ni por el Espíritu Santo, ni por obra y gracia. No, hijo del hombre, de el espermatozoide de José y los óvulos de María. Por lo tanto, José y María como matrimonio también prosiguieron en su procreación, en tener más hijos. Por eso todos son hermanos carnales. Mil gracias. Osvaldo. Mil gracias. Bueno, pues para complementar un poquito lo de José, que ya de todas maneras lo dijeron también prácticamente todo, pero José, acuérdate de lo que nos dijo hace un rato precisamente nuestro hermano Octavio, que se encuentra aquí presente, y es que precisamente el libro de Urantia en síntesis nos complementa, nos aclara, nos revela fundamentalmente cosas que han estado, digamos, equivocadas o que se han tergiversado en otras revelaciones anteriores. Simplemente el libro de Durantia nos aclara y nos complementa y nos aterriza frente a la verdad. O sea, en el libro, cuando nosotros hablamos, José, del libro de Durantia, nosotros nos referimos a una cosa que se llama mota moroncial. Y la mota moroncial es revelación, es la revelación de la verdad. Entonces, digamos que a través de la historia, a través de todo la evolución del ser humano, y cuando aparece el cristianismo, todas estas revelaciones que hubo antes de esta, porque esta es la quinta revelación, el libro de Durantia es la quinta, lo que quiere decir que antes hubo otras cuatro. La cuarta fue la que trajo Jesús de Nazaret, nuestro hermano Jesús de Nazaret, padre Micael de Nevadón. Él es hermano nuestro y a la vez es padre, porque Él es nuestro Padre creador en este mundo físico. Él es el creador de la vida en el universo local que Él maneja. Entonces, todo esto lo aclara el libro de Urantia. Nos enseña cosmogonía, cosmología, nos enseña absolutamente cómo funciona el universo y cómo fue creado, y quiénes lo manejan y quiénes son los unos y los otros. Y establece las diferencias que hay entre el mundo físico, el mundo moroncial y el mundo espiritual, que son los tres estados en los cuales se mueve la vida en el universo de los universos. Entonces, José, no sé si esto que yo te diga te confunda más o te aclare algo, pero en la medida en que tú vayas avanzando en la lectura del libro y comprendiéndolo, vas a entender muchas cosas que ahora te parecen difíciles frente a lo que nosotros hemos vivido como todos. Todos tenemos un origen, especialmente aquí en Occidente, basado en las religiones cristianas. Llámese católica, como decía Marcelino, o llámese protestantes o evangélicas, o como tú quieras. Pero siempre tenemos, digamos, esa influencia por nacimiento, por cultura, por todo este tipo de cosas. Pero precisamente para eso son las revelaciones, para aclarar y para enderezar errores que se hayan cometido a través de la historia de este planeta, de la vida y de la evolución, los errores que se hayan cometido en cuanto se refiere a la evolución del ser humano en este planeta. Entonces, de pronto eso te ayude un poco a comprender lo que mis hermanos acaban de decir claramente. Muy amables. Gracias, Gracias. Osvaldo, gracias. Adelante, Jairito. Gracias. Buenas noches nuevamente, mis queridos hermanos. Sí, tanto en el libro de Urantia como en nuestras conversaciones, acostumbramos Ay, se congeló. Se mutió. Y se fue. Bueno, voy a pedirle el favor a Mandita que nos ayude con el nuevo documento, el 129. Wilson, Volvió ya. Jairo. ¿Ya volvió? a... Sí, señor. Sí, me sacó el sistema. Bueno, eso es normal por estos lados, ya nos Dale, acostumbramos. Sí, les decía que nosotros acostumbramos a citar la Biblia no para hacer escarnio de su contenido, para mofarnos ni señalar los posibles errores que tenga, sino porque es el libro más cercano a nosotros que nos habla de la vida de nuestro Creador encarnado en Jesús de Nazaret.
Por ello acostumbramos a citarlo en esos términos, no para hacer ningún escarnio de ningún tipo sobre la Biblia. Es nuestro libro más cercano, nacimos en esta fe, conservamos muchos principios de la fe católica cristiana, pero para nuestro punto de vista, ahora tenemos una revelación contenida en el libro de Urantia que a nuestro criterio y respetando el punto de vista de todos nuestros hermanos de otras fe, a nuestro criterio amplía, complementa y de una manera sobrepasa el conocimiento contenido en la Biblia y en otros libros catalogados como sagrados, pero es a nuestro criterio y respetamos el criterio de los demás hermanos que se encuentran en otros caminos, en otras sendas, en la búsqueda de Dios, así como estamos nosotros en este momento. Muchas gracias. Gracias, Jairito. Octavio, adelante. De hecho, en el transcurso de la lectura del libro de Urantia, el libro de Urantia se apoya mucho en la Biblia. Hay muchas frases, muchas escrituras que toma como referencia para recordarnos de alguna manera que eso ya se había escrito o ya se había mencionado. Entonces, en el transcurso que los hermanitos vayan leyendo, vayan aprendiendo, se van a dar cuenta. Y todo lo que no sabíamos o no aparecía en la Biblia, que nos dejaba con lagunas o dudas, con el libro de Urantia lo van a ir complementando. Gracias. Gracias, Octavio. Bueno, Miguelito, adelante. Hola, buenas noches, saludos, he llegado tarde. No, solo una pequeña, un pequeño matiz, ¿no? Que, bueno, nosotros como urantianos nos sentimos muy satisfechos y disfrutamos mucho con el estudio y la lectura, pero como nos enseña el libro también no debemos olvidar que cualquier religión o cualquier seguidor de cualquier religión cristiana o a lo mejor no cristiana, si de verdad conocen a Dios y lo llevan en su corazón, quiero decir que Urantia no es exclusiva, quiero decir que nosotros no deberíamos caer en ese error que han caído muchas religiones de creer que cada uno piensa que es la verdad única. Quiero decir que un buen cristiano, un buen católico, un buen musulmán, un buen protestante que conozca a Dios y lo lleve en el corazón, tendrá las mismas oportunidades que nosotros los urantianos. No somos exclusivos. Por lo menos así lo entiendo yo. Y si no fuera así, creo que no estaría en el libro de Urantia. Gracias, Miguelito. Entonces, continuamos con la lectura, Amandita. Sí, señor. Documento 129. Continuación de la vida adulta de Jesús. Jesús se había separado de manera completa y definitiva de la administración de los asuntos domésticos de la familia de Nazaret y de la dirección inmediata de sus miembros. Hasta el día de su bautismo continuó contribuyendo a las finanzas familiares y tomándose un vivo interés personal por el bienestar espiritual de cada uno de sus hermanos y hermanas. Y siempre estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera humanamente posible por el bienestar y la felicidad de su madre viuda. El Hijo del Hombre lo tenía ahora todo preparado para separarse de manera permanente del hogar de Nazaret. Hacer esto no fue nada fácil para él. Jesús amaba de manera natural a su gente, quería a su familia, y este afecto natural había crecido enormemente debido a su extraordinaria dedicación a ellos. Cuanto más plenamente nos entregamos a nuestros semejantes, más llegamos a amarlos, puesto que Jesús se había dado tan completamente a su familia, los quería con un afecto grande y ferviente.
Poco a poco, toda la familia había empezado a comprender que Jesús se estaba preparando para dejarlos. La tristeza de la separación que se avecinaba solo estaba atenuada por esta manera gradual de prepararlos para anunciarles su intención de partir. Durante más de 4 años observaron que estaba proyectando esta separación final. El 27º año, año 21 después de Jesucristo. Una lluviosa mañana de domingo del mes de enero de este año 21, Jesús se despidió sin ceremonias de su familia, explicándoles solamente que iba a Tiberíades y luego a visitar otras ciudades alrededor del mar de Galilea. Así se separó de ellos y nunca más volvió a ser un miembro regular de este hogar. Como para un recorderis, Jesús tenía entonces 27 años, ¿cierto? Sí. Ok. Cierto, Wilson. Pasó una semana en Tiberíades, la nueva ciudad que pronto iba a sustituir a Séforis como capital de Galilea. Como encontró pocas cosas que le interesaran, pasó sucesivamente por Magdala y Betsaida hasta llegar a Cafarnaúm, donde se detuvo para visitar a Zebedeo, el amigo de su padre. Los hijos de Zebedeo eran pescadores y él mismo era constructor de barcas. Jesús de Nazaret era un experto en el arte de diseñar y en la construcción. Era un maestro trabajando la madera y Zebedeo conocía desde hacía tiempo la habilidad del artesano de Nazaret. Hacía mucho tiempo que Zebedeo tenía la intención de construir mejores barcas. Expuso sus proyectos a Jesús e invitó al carpintero visitante a que se uniera a él en esta empresa. Jesús aceptó con mucho gusto. Jesús solo trabajó con Zebedeo poco más de un año, pero durante este tiempo creó un nuevo tipo de barcas y estableció métodos completamente nuevos para su fabricación. Gracias a una técnica superior y a unos métodos mucho mejores de tratar las tablas al vapor, Jesús y Zebedeo empezaron a construir barcas de un tipo muy superior. Se trataba de unas embarcaciones mucho más seguras que los antiguos modelos para navegar por el lago. Zebedeo tuvo durante varios años más trabajo fabricando este nuevo tipo de barcas que el que su pequeña empresa para producir. En menos de 5 años, prácticamente todas las embarcaciones que navegaban por el lago habían sido construidas en el taller de Zebedeo en Cafarnaúm. Jesús se hizo famoso entre los pescadores de Galilea como el diseñador de estas nuevas barcas. Zebedeo era un hombre medianamente adinerado. Sus astilleros se encontraban al borde del lago al sur de Cafarnaúm y su casa estaba situada a la orilla del lago, cerca del centro de pesca de Betsaida. Jesús vivió en la casa de Zebedeo durante su estancia de más de un año en Cafarnaúm. Durante mucho tiempo había trabajado solo en el mundo, es decir, sin padre, y disfrutó mucho de este periodo de trabajo con un socio paternal. Salomé, la mujer de Zebedeo, era pariente de Anás, antiguo sumo sacerdote en Jerusalén, que había sido destituido hacía solo 8 años, pero que seguía siendo el miembro más influyente del grupo de los saduceos. Salomé se convirtió en una gran admiradora de Jesús. Lo quería tanto como a sus propios hijos, Santiago, Juan y David, mientras que sus 4 hijas lo consideraban como su hermano mayor. Jesús salía a menudo a pescar con Santiago, Juan y David, los cuales descubrieron que era tan buen pescador como experto constructor de barcas. Era muy completo. Jesús envió dinero a Santiago todos los meses de este año. En octubre
regresó a Nazaret para asistir a la boda de Marta y durante más de 2 años no volvió por Nazaret hasta poco antes de la doble boda de Simón y de Judá. Jesús construyó barcas durante todo este año y continuó observando cómo vivían los hombres de la tierra. Iba a visitar con frecuencia la parada de las caravanas, pues la ruta directa de Damasco hacia el sur pasaba por Cafarnaúm. Cafarnaúm era un importante puesto militar romano y el oficial que mandaba la guarnición era un gentil que creía en Yahvé, un hombre piadoso, como los judíos solían designar a estos prosélitos. Este oficial pertenecía a una rica familia romana y había asumido la responsabilidad de construir una hermosa sinagoga en Cafarnaúm que había donado a los judíos poco antes de que Jesús viniera a vivir con Zebedeo. Jesús dirigió los oficios en esta nueva sinagoga más de la mitad de las veces este año, y algunos de los viajeros de las caravanas que asistieron por casualidad lo recordaban como el carpintero de Nazaret. Bueno, este es una foto de una sinagoga que está en Cafarnaúm. Se pensaba que era la sinagoga donde Jesús, digamos, estuvo, pero resulta que aparece acá que dice, la sinagoga se hace llamar blanca por el color de sus piedras. Se encuentra en Cafarnaúm. En un principio se pensó que era la sinagoga que visitaba Jesús, pero luego se descubrió que era posterior y que la que visitaba realmente Jesús estaba por debajo de ella. La sinagoga blanca es del siglo IV, pero la que está por debajo es del primero. Se sabe que por debajo hay otra sinagoga porque hay unas piedras negras que pertenecen a la que iba Jesús. En esta sinagoga Jesús curó a un endemoniado y pronunció el discurso del pan de vida. Actualmente son unas ruinas muy apreciadas y puedes visitarlas. Adelante, Amandita. Cuando llegó el momento de pagar los impuestos, Jesús se escribió como artesano cualificado de Cafarnaúm. Desde este día hasta el final de su vida terrestre, fue conocido como habitante de Cafarnaúm. Nunca pretendió tener otra residencia legal, aunque permitió, por diversas razones, que otros fijaran su domicilio en Damasco, Betania, Nazaret e incluso en Alejandría. Encontró muchos libros nuevos en las arcas de la biblioteca de la sinagoga de Cafarnaúm y pasaba al menos 5 noches por semana estudiando intensamente. Dedicaba una noche a la vida social con los adultos y pasaba otra con los jóvenes. En la personalidad de Jesús había algo de agradable e inspirador que atraía invariablemente a los jóvenes. Siempre hacía que se sintieran a gusto en su presencia. Quizá su gran secreto para permanecer entre ellos consistía en el doble hecho de que siempre se interesaba por lo que estaban haciendo, mientras que raramente les aconsejaba, a menos que se lo pidieran. La familia de Zebedeo casi adoraba a Jesús y nunca dejaban de asistir a las charlas con preguntas y respuestas que dirigía cada noche después de la cena, antes de irse a estudiar a la sinagoga. Los jóvenes de la vecindad también acudían con frecuencia a estas reuniones tras la cena. A estas pequeñas asambleas, Jesús les impartía una enseñanza variada y avanzada, tan avanzada como podían comprender. Hablaba con ellos sin ninguna reserva y exponía sus ideas e ideales sobre la política, la sociología, la ciencia y la filosofía, pero nunca pretendía hablar con una autoridad final, excepto cuando hablaba de religión, de la relación del hombre con Dios. Una vez por semana, Jesús mantenía una reunión con toda la gente de la casa, el personal del taller
y los ayudantes de la costa, pues Zebedeo tenía muchos empleados. Entre estos trabajadores es donde llamaron a Jesús por primera vez maestro. Todos lo querían. Le gustaba su trabajo en Cafarnaúm con Zebedeo, pero echaba de menos a los niños jugando al lado del taller de carpintería de Nazaret. De todos los hijos de Zebedeo, Santiago era el que más se interesaba por Jesús como maestro y como filósofo. Juan apreciaba más su enseñanza y sus opiniones sobre la religión. David lo respetaba como artesano, pero hacía poco caso de sus ideas religiosas y de sus enseñanzas filosóficas. Judá venía muchos sábados para escuchar lo que Jesús decía en la sinagoga y se quedaba para charlar con él. Cuanto más veía a su hermano mayor, más se convencía de que Jesús era realmente un gran hombre. Jesús hizo este año grandes progresos en la dominación ascendente de su mente humana y alcanzó niveles nuevos y elevados de contacto consciente con su ajustador del pensamiento interior. Este fue su último año de vida estable. Jesús nunca más pasó un año entero en el mismo lugar o en la misma tarea. Se estaban acercando rápidamente los días de sus peregrinaciones terrestres. Los periodos de intensa actividad no estaban lejos en el futuro, pero entre su vida simple e intensamente activa del pasado y su ministerio público aún más intenso y arduo, iban a intercalarse ahora unos pocos años de grandes viajes y de actividad personal muy diversificada. Tenía que completar su formación como hombre del mundo antes de emprender su carrera de enseñanza y de predicación como hombre Dios, perfeccionando de las fases divina y poshumana de su donación en Urania. Mucho trabajo. ¿Estamos en los 24 años de él o en los 23? ¿Repites por vez? ¿Cómo es la pregunta, Angelita? Ahí tiene 24 años o 23, que acaba de entrar un nuevo integrante también que... Ahí tiene 28. Ah, ya tiene 28 años. Sí, son 22 de la después y 6 anteriores. 28, ok. Gracias, entonces, adelante. Qué pena interrumpirlos, pero acaba de entrar un nuevo integrante. Luisa Marina, se nos unió Oscar con K. Bienvenido, Oscar. Adelante, qué pena. Jesús se despidió de Zebedeo y de Cafarnaúm en marzo del año 22 después de Jesucristo. Pidió una pequeña suma de dinero para costear sus gastos de viaje hasta Jerusalén. Mientras trabajaba con Zebedeo, solo había cobrado las pequeñas cantidades de dinero que enviaba mensualmente a su familia de Nazaret. José venía un mes a Cafarnaúm para buscar el dinero y al mes siguiente era Judá quien pasaba por Cafarnaúm para recibir el dinero de Jesús y llevarlo a Nazaret. El centro pesquero donde trabajaba Judá solo estaba a unos kilómetros al sur de Cafarnaúm. Cuando Jesús se despidió de la familia de Zebedeo, acordó con ellos permanecer en Jerusalén hasta la Pascua y todos prometieron estar presentes para este acontecimiento. Incluso convinieron en celebrar juntos la cena pascual. Todos se entristecieron cuando Jesús se marchó, especialmente las hijas de Zebedeo. Antes de dejar Cafarnaúm, Jesús tuvo una larga conversación con su nuevo amigo e íntimo compañero Juan Zebedeo. Le dijo que pensaba viajar mucho hasta que llegue mi hora.
y le pidió que cada mes enviara en su nombre algún dinero a la familia de Nazaret hasta que se agotaran los fondos que se le debían. Juan le hizo esta promesa: Maestro, dedícate a tus asuntos y haz tu trabajo en el mundo. Actuaré en tu lugar en este y en cualquier otro asunto y velaré por tu familia como si tuviera que mantener a mi propia madre y cuidar a mis propios hermanos y hermanas. Emplearé los fondos que te debe mi padre tal como lo has indicado y según se necesite. Cuando tu dinero se haya agotado, si no recibo más de ti y tu madre se encontrara en la necesidad, entonces compartiré mi propio salario con ella. Puedes emprender tu camino en paz. Actuaré en tu lugar en todas estas cuestiones. Qué gran amigo. Después de que Jesús partiera para Jerusalén, Juan consultó con su padre Zebedeo sobre el dinero que se le debía a Jesús y se quedó sorprendido de que la suma fuera tan importante. Como Jesús había dejado el asunto completamente entre sus manos, acordaron que lo mejor sería invertir estos fondos en inmuebles y utilizar la renta para ayudar a la familia de Nazaret. Zebedeo conocía una casita de Cafarnaúm que estaba hipotecada y en venta, por lo que recomendó a Juan que la comprara con el dinero de Jesús y guardara la escritura en depósito para su amigo. Juan hizo lo que su padre le aconsejó. Durante 2 años, el arrendamiento de la casa se utilizó para pagar la hipoteca, y esto, unido a una importante cantidad de dinero que Jesús envió a Juan poco después para que la familia lo utilizara en sus necesidades, fue casi suficiente para cancelar esta deuda. Zebedeo añadió la diferencia de manera que Juan pagó el resto de la hipoteca a su vencimiento, consiguiendo así una escritura libre de cargas para esta casa de 2 piezas. De esta manera, Jesús se convirtió, sin saberlo, en el propietario de una casa en Cafarnaúm. Cuando la familia de Nazaret se enteró de que Jesús se había marchado de Cafarnaúm, como no sabían de este arreglo financiero con Juan, creyeron que les había llegado la hora de salir adelante sin contar con su ayuda. Santiago se acordó de su pacto con Jesús y con la ayuda de sus hermanos asumió inmediatamente toda la responsabilidad de cuidar a la familia. Pero volvamos atrás para observar a Jesús en Jerusalén. Durante cerca de 2 meses pasó la mayor parte de su tiempo escuchando las discusiones en el templo y realizando visitas ocasionales a las diversas escuelas de rabinos. La mayoría de los sábados los pasaba en Betania. Jesús había llevado consigo a Jerusalén a una carta de la esposa de Zebedeo. Jesús había llevado consigo a Jerusalén una carta de la esposa de Zebedeo dirigida al antiguo sumo sacerdote Anás, en la que Salomé lo presentaba como si fuera mi propio hijo. Anás pasó mucho tiempo con él, llevándolo personalmente a visitar las numerosas academias de los educadores religiosos de Jerusalén. Jesús inspeccionó a fondo estas escuelas y observó cuidadosamente sus métodos de enseñanza, pero no hizo ni una sola pregunta en público. Aunque Anás consideraba a Jesús como un gran hombre, no sabía bien cómo aconsejarle. Reconocía que sería una tontería sugerirle que ingresara como estudiante en una de las escuelas de Jerusalén, y sin embargo sabía muy bien que nunca concedería a Jesús la categoría de profesor titular, ya que nunca se había formado en estas escuelas. Ya se acercaba la época de la Pascua y junto con las multitudes que venían de todos los rincones de la tierra
de Capernaum llegaron Zebedeo y su entera familia. Todos ellos hospedaron en la espaciosa casa de Anás, donde celebraron la Pascua con una familia feliz. Antes del fin de esta semana pascual, por una aparente casualidad, Jesús conoció a un rico viajero y a su hijo, un joven de unos 17 años. Estos viajeros procedían de la India camino a Roma y a otros lugares del Mediterráneo y habían planeado visitar Jerusalén durante la Pascua con la esperanza de encontrar a alguien a quien pudieran contratar como intérprete para ambos y tutor para el hijo. Al conocer a Jesús, el padre insistió que los acompañara en su viaje. Jesús le habló a su familia, agregando que no le parecía justo abandonarla por un periodo por casi 2 años, periodo durante el cual podría correr el riesgo de pasar necesidades. Este viajero del Oriente le propuso pues a Jesús adelantarle los jornales correspondientes a un año de trabajo, para que él se los entregase a una persona de su confianza, asegurando así la protección de su familia contra cualquier necesidad. Y Jesús convino entonces, bájala un poquito por favor, que no alcanzó a leer la última. Jesús convino entonces en viajar con ellos. Jesús entregó esta importante suma de dinero a Juan, el hijo de Zebedeo. Ya sabéis cómo utilizó Juan este dinero para la liquidación de la hipoteca de la propiedad de Capernaum. Jesús le contó a Zebedeo todo el arreglo de este viaje por el Mediterráneo, pero le hizo prometer que no se lo diría a nadie, ni aún a su propia familia. Y Zebedeo jamás reveló su conocimiento sobre el paradero de Jesús durante este largo periodo de casi 2 años. Antes del retorno de Jesús, la familia de Nazaret ya casi lo había dado por muerto. Solo las aseveraciones de Zebedeo, que en varias ocasiones los visitaba con su hijo Juan en Nazaret, mantenían viva la esperanza en el corazón de María. Durante este periodo les iba bastante bien a la familia nazarena. Judá había aumentado considerablemente su cuota y mantuvo esta contribución adicional hasta que se casó. Pese a que no parecían necesitar ayuda, Juan Zebedeo se hizo a la costumbre de llevar obsequios a María y Ruth. Todos los meses, tal como Jesús lo había instruido. No sé por qué no veo la última parte. El 29. Hoy están muy callados todos, están muy callados. Es que es muy interesante la vida de Jesucito. Es una historiecita. Ay, Si es los una historia muy hermosa. Si los nuevos, que son los que deben tener duda, no preguntan, imagínense nosotros que estamos repitiendo. Es una historia muy bella. El 29 año 23 después de Jesucristo. Todo el 29º año de su vida lo pasó Jesús completando su gira por el mundo mediterráneo. Los principales acontecimientos dentro de los que se nos ha permitido divulgar de estas experiencias constituyen el objeto de las narraciones que siguen inmediatamente a este documento. A través de esta gira por el mundo romano, por muchas razones, a Jesús se le conoció como el escriba de Damasco. En Corinto y en otras escalas de viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor. Fue este un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, esta experiencia es una fase de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de sus apóstoles. Jesús vivió su vida en la carne y partió de este mundo sin que nadie, salvo Zebedeo de Betsaida, supiera que él
había hecho este extenso viaje. Algunos de sus amigos pensaron que había regresado a Damasco. Otros pensaron que se había ido a la India. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría, ya que sabían que una vez había sido invitado a ir allí con el objeto de convertirse en asistente de un chazán. Es que no entiendo por qué no estoy viendo los últimos ríos. No, es que quizá la dejé muy, muy grande, entonces por eso no se te ve. Ah, ya. Cuando Jesús regresó a Palestina, nada hizo para cambiar la opinión de su familia de que había ido de Jerusalén a Alejandría. Les dejó creer que todo el tiempo que había estado ausente de Palestina lo había pasado en esa ciudad de erudición y de cultura. Solo Zebedeo, el fabricante de botes de Bethsaida, conocía lo que era el hecho acerca de estos asuntos, y Zebedeo nunca dijo nada a nadie. En todos vuestros esfuerzos para descifrar el propósito de la vida de Jesús en Urantia, debéis recordar la motivación del auto-otorgamiento de Micael. Si queréis comprender el significado de muchas de sus acciones aparentemente extrañas, debéis discernir el propósito de su estadía en vuestro mundo. En todo momento, cuidó de que su carrera personal no resultara desproporcionadamente atrayente, de que no monopolizara la atención de los seres humanos. No quería atraer a sus semejantes en una forma excepcional o sobrecogedora. Estaba dedicado a la obra de revelar al Padre Celestial a sus semejantes mortales y al mismo tiempo consagrado a la sublime tarea de vivir su vida terrena mortal, siempre sujeta a la voluntad del mismo Padre del paraíso. Adelante, Miguelito. Qué hermoso. Estás muteado, Miguelito. Qué rabia. Digo que me has quitado el texto que estaba ahí, quería retomar. Ya te lo coloco, ya te lo coloco. Sí, me llama muchísimo la atención, era su humildad, de su gran personalidad, ¿no? Dice, en todo momento cuidó que de su carrera personal no resultara desproporcionadamente atrayente, de que no monopolizara la atención de los seres humanos. O sea, él tenía claro que él no era el protagonista de su propia película, el protagonista de su película era el mensaje que traía de nuestro Padre, ¿no? O sea, lo tenía clarísimo, o sea, un ser, un soberano de todo un sistema, de todo un universo local, de qué manera tenía claro que allí él solo era el mensajero, no era el protagonista de lo que estaba realizando allí. Me llama muchísimo la atención esa parte de humildad que tenía tan claro. Solo eso. Gracias. Gracias, Miguelito. Adelante, Osvaldo. Marcelino. Gracias, hermano. Bueno, sí, Wilson, todas esas visuales que has colocado han sido magníficas. Así que, coincidiendo con Angelita, felicitaciones, hermano. Felicitaciones por esas visuales. Quería hacer una observación, dado que nos acompaña hoy nuestro hermano José y otras personas probablemente que están conociendo el libro. El hecho de que Juan Zebedeo, cooperara con Jesús de una manera tan especial, es la causa por la cual le dijo Jesús cuando estaba en la cruz, he aquí a tu madre, no tanto para que vieran a María como la madre de toda la humanidad y del universo, sino porque había hecho un convenio con Juan. Juan tenía 24 años cuando ingresó
al grupo apostólico. El mayor era Andrés, con 33 años, un año mayor que Jesús, que tenía 32 cuando ellos ingresaron. De manera que Juan se comprometió y cooperó con Jesús de manera tan, pero tan especial, que fue muy allegado a Jesús. Como escribe Juan, un tanto engreído, que lo comentan los reveladores, que tiene esa debilidad del engreimiento, al discípulo que Jesús amaba, refiriéndose a él. Él pues amaba a todos, pero dicen los reveladores que sí era en el que más confiaba, en el sentido de que estaba muy unido a él. En la última cena selló ese compromiso con Juan, el evangelista, y le dijo que tratara de comprender a su familia y que procurara tratar a su mamá y a sus hermanos con un cariño y una comprensión, como si fuera él, como si fuera Jesús. Por esa razón Jesús le dijo: hijo mío, en la cruz, he aquí a tu madre. Le dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Y efectivamente Juan se dispuso a recibir a María y vivió con ella, quizás un poco menos de un año, porque falleció María poco antes de un año de partir Jesús. Vivió con Juan durante todo ese tiempo. De manera porque esa es la causa por la cual Jesús expresó eso a Juan, y esto lo amplía de una manera muy especial la revelación en esta parte, pues, de la cuarta parte, pues, que es la que estamos compartiendo para todos ustedes. Gracias, Marcelino. Continuamos. Entonces. Pues, ¿me permites un minutico? Dale, claro que sí. Gracias. Es que Luisa Marina nos dice en el chat que todo está muy claro, pero de pronto no entiende muy bien la casa de la compra en Cafarnaúm. Marcelino. Sí. Jesús siempre se preocupó por seguir velando por el bienestar de su madre viuda, así él no estuviera cerca de ellos. Y María vivía en Jerusalén y él terminó comprando una casa en Cafarnaúm. Esa parte ahí como que no la entendí bien. Gracias, y gracias. Agradecemos enormemente las preguntas que puedan hacer. Si no se atreven a hacerla verbal, por favor, por escrito, para que quede todo lo más claro posible. Entonces, sí, estimada Luisa, lo que ocurre es que como Jesús solo disponía de una pequeña parte de todo lo que producía en el astillero con Zebedeo, entonces le fue quedando una cantidad de dinero allí acumulada. Y entonces, en vista de esa gran confianza o de esa promesa que le hizo Juan de ayudar a la familia de Jesús, concluyeron de que era una cantidad bastante grande como para disponerla para liberar una hipoteca de una casa que estaba en disposición en Capernaum. Entonces ellos liberaron la hipoteca en poco tiempo, y esa liberación de la hipoteca hizo posible la compra de la casa, que fue de alguna manera adquirida por Jesús sin que Jesús humano lo supiera. Entonces, posteriormente alquilaron esa casa, y en ese alquiler, o quizás antes de la hipoteca, alquilaron, con ese alquiler no solamente ayudaban a la familia, sino que de alguna manera terminaron de cumplir con los requisitos del pago de esa hipoteca. Incluso se comenta que después que Jesús partió, quizás probablemente un poco antes, en los días o en las épocas de que estaba por partir Jesús, María y Ruth se mudaron a esa casa que era propiedad de Jesús, de manera de que ya no vivían en Jerusalén, sino vivieron ahí en Capernaum, en esa casa que había sido adquirida con ese dinero que se había acumulado por el extraordinario trabajo de Jesús como constructor de barcas. Ahora sí quedó clara, estimada Luisa. Muchas gracias, sí, muy claro. Gracias. A usted, estimada Luisa. Continuamos. Quedan 10 minuticos. Entonces, a ver, ¿cuántos alcanzamos a mirar? Adelante, Amandita.
También será siempre provechoso comprender la vida de Jesús en la tierra si los estudiantes mortales de este divino autootorgamiento recuerdan que, aunque vivió esta vida de encarnación en Urantia, la vivió para todo su universo. En la vida que vivió en la carne de naturaleza mortal había algo especial e inspirador para cada una de las esferas habitadas de todo el universo elevador. Lo mismo también se aplica a todos aquellos mundos que han llegado a ser habitables después de la era memorable de su estadía en Urantia. Y esto es igualmente cierto de todos los mundos que puedan llegar a ser habitados por criaturas volitivas en toda la historia futura de este universo local. El Hijo del Hombre, durante la época y mediante las experiencias adquiridas en su viaje por el mundo romano, completó prácticamente su preparación para educación y contacto con los pueblos diversificados del mundo de su día y de su generación. Al tiempo de su regreso a Nazaret, gracias a lo que había aprendido viajando, prácticamente ya sabía cómo vive el hombre y cómo forja su existencia en Urantia. El verdadero propósito de este viaje alrededor de la cuenca del Mediterráneo fue conocer a los hombres. Él llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres, de todas las clases sociales, negros y blancos, eruditos y menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. En este viaje por el Mediterráneo hizo Jesús grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal, y su ajustador residente hizo grandes progresos en la ascensión y conquista espiritual de este mismo intelecto humano. Al finalizar este viaje, Jesús virtualmente conocía con toda humana certeza que Él era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. El ajustador pudo cada vez más evocar en la mente del Hijo del Hombre nebulosas memorias de su experiencia en el paraíso en asociación con su Padre Divino antes de que Él viniera a organizar y administrar este universo local de Nevadón. Así pues, el ajustador, poco a poco, trajo a la conciencia humana de Jesús esos recuerdos necesarios de su existencia anterior y divina en las diferentes épocas de su pasado casi eterno. El último episodio de su experiencia prehumana que el ajustador le evocó fue su diálogo de despedida con Emmanuel de Salvington, poco antes de hacer entrega de su personalidad consciente para embarcarse en la encarnación urantiana. Y esta última imagen de recuerdo de su existencia prehumana se hizo claro en la conciencia de Jesús el mismo día de su bautismo por Juan en el río Jordán. No sé si Marcelino nos quiera aportar algo a esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, muy, pero muy interesante todo este proceso, porque una de las cosas por la cual Jesús, como lo dijo Angelita, es hijo de José y de María, es precisamente porque el Creador nuestro, el Creador encarnado en Jesús, quería tener una experiencia auténtica como ser humano. Si fuese hijo del Espíritu Santo, ya no sería como los demás humanos, no sería de una manera totalmente natural, habría algo que sería supernatural. Y entonces él quería ser totalmente natural en esa experiencia.
Por esa razón, ya cuando fue concebido, tenían 8 meses de casados. Ya ellos tenían 8 meses de casados, y cuando Gabriel se le aparece a María, que efectivamente se confirma la aparición, y esto es importante, que lo que se comete no es tanto que Urantia se base en la Biblia, sino que Urantia confirma, o sea, los reveladores confirman muchísimos trozos de la Biblia, muchísimas partes de la Biblia que son verdaderas, pero en esto se aclara que él quiere vivir una vida auténticamente humana para demostrar a todos los seres humanos que de una o de otra manera nos es posible llegar a esos niveles de perfección cuando cooperamos con todas las fuerzas de nuestra capacidad y voluntad. Y es precisamente lo que hizo el ajustador, o el fragmento divino que vive en la mente de cada uno de nosotros, que también llegó cuando él tenía 4 años, 5 meses de edad. Y él, la disposición de este hijo del carpintero José, o sea, este hijo de José y de María, fue tan extraordinaria, fue tan dispuesta su voluntad, que llegó de una manera muy, pero muy acelerada, porque fue prácticamente a los 31 años, a esos niveles de conciencia. Y el divino ajustador pudo irradiarle esos recuerdos de cuando él estaba en gloria como Miguel o Micael de Nevadón, haciendo todas estas actividades poco antes de autoentregarse, de conectarse como criatura. De manera pues de que todos estos recuerdos o todos estos aspectos fueron evocados a la mente de Jesús, y eso le terminó de aclarar todo ese proceso de acumulación que se venía dando desde muy temprana edad. De manera que Jesús no fue completamente consciente de quién era y qué misión tenía hasta cuando completó 31 años de edad, que se internó en el Monte Hermón 4 meses antes de su bautismo. 4 meses antes de su bautismo, incluyendo que él tuvo una experiencia pedida a Dios el Padre de conectarse y conversar y tener una conexión directa con Lucifer, que mandó en representación de Lucifer a Satanás, y también se conectó con Caligastia allí en la última semana que él estuvo en el Monte Hermón internado, de manera que tuvo la plenitud de conocimiento de quién era y qué misión tenía, y cuando él fue bautizado se completó el máximo grado de perfección humana, lo cual vivió Enoc y vivió Elías, que se fusionaron, se hicieron uno con la chispa divina, su cuerpo fue pulverizado, pero en el caso de Jesús, aunque llegó a esos niveles, no fue pulverizado su cuerpo con el objeto de que se fusionara la chispa con su alma, sino que el fragmento divino, ajustador de su pensamiento, fue al Padre, y el Padre le dio una personalidad por gracia, y cuando él regresó no solo vio esa maravillosa estadía en la cual él como hijo creador había vivido antes, lo vio de una manera iluminada, sino que vio al ajustador glorificado sobre él, diciéndole: este es mi hijo en quien tengo complacencia. De manera pues de que él completó allí toda esa experiencia, y él podía haber regresado a ser soberano, pero el Padre quiso que él tuviera un tiempo más para dar un grado mayor de revelación de ese Padre a sus hijos, y por eso él vivió 4 años más de entrega y de testimonio para motivar, entusiasmar el corazón de quienes estaban cerca, y por supuesto el corazón de cada una de las generaciones subsiguientes que nos inspiramos en entregarnos para vivenciar esta maravillosa experiencia que nos da Jesús, y sembrar la semilla de esta quinta revelación maravillosa que nos da un entusiasmo extremadamente singular y que nos inspira a dedicar nuestra vida al servicio. Perdón, José Vanegas se salió, pero aquí pues quedan Luisa Marina y Oscar. No sé si dentro de 8 días ellos también quieran entrar, si conocen o saben algo sobre el ajustador del pensamiento. Porque aquí se ha hablado todo el tiempo de que el ajustador le ayudó a Jesús, que el ajustador le mostró a Jesús, que el ajustador, bueno. Entonces, para los dentro de 8 días, si quieren entrar, si quedan pues amañaditos y con esta familia,
antes de empezar cualquier lectura, porque no quiere decir, ¿cierto, Wilson?, que sea una obligación hacer la lectura de Jesús. Creo que nos interesa bastante cualquier pregunta que tengan de todos los temas. Si dentro de 8 días están y entra también José, para que de pronto explicáramos un poquitico sobre el ajustador del pensamiento. Dejo la inquietud, ¿les parece? Sí, Angelita. Igual pues para todos, les queremos contar. Nosotros estamos todos los martes de 6 a 8, lo llamamos martes para nuevos, por eso estamos haciendo la vida de Jesús. Los miércoles de 6 a 8, el programa que maneja Angelita es para ya temas avanzados, si quieren también entrar mañana de 6 a 8, pero los sábados tenemos un programa que se llama Sábado Azul, que es desde las 10 de la mañana hasta que nos cansemos, desde las 10 de la mañana hasta que nos cansemos, porque a veces nos da la una ahí hablando, donde pueden llevar las preguntas que quieran, lo que quieran preguntar. Está Marcelino, está Jairito, está Miguelito, hay un grupo grande de personas que hacen una charla muy agradable. Entonces también pueden traer sus preguntas los sábados. Si quieren entrar por este mismo canal, por el mismo Zoom, a las 10 de la mañana. Y igual, si traen preguntas para acá, lo que dijimos al principio, cualquier pregunta que quieran hacer, con toda tranquilidad, que aquí nadie es ni obispo ni nada que tenga nada. Todos somos de la misma clase, igualiticos. Entonces pueden hacer las preguntas que quieran. Gracias, Wilson. Aprovecho la publicidad para mañana. Mañana Armando Gutiérrez nos va a presentar los 12 apóstoles. La conferencia va a ser sobre los 12 apóstoles, entonces pues no se les olvide, la misma hora con Armando Gutiérrez. Bueno, Marcelino, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Miguelito, Luisa, Amanda. Rita no la escuchamos hoy. A Pichona, ¿dónde está? Sí, es que entré tarde, pero estoy re feliz y realmente hermoso lo de hoy. La verdad, Wilson, que sos espectacular para armar todo. Gracias, gracias muy a interesante, Javier. muy interesante todo lo que están hablando, y este documento realmente es una maravilla, Sí, la vida de Jesús es espectacular. Gracias a Javier Centeno, que también nos acompañó, Jairito, Oli, a Claudio, desde Argentina. Mira, ahí tenemos 2 paisanos que nos llenan de satisfacción saber que está con nosotros. A Liliana, a Octavio, Frida, no sé quién es Frida. Angelita, ¿sabes quién es Frida? Claro, Frida entra con mucha frecuencia a este grupo, mi niño, claro. Se me olvidó. A Javier Puerto, al profe y a nuestro querido José Niño. Muchas gracias, Oscar Trujillo también. Entonces lo esperamos mañana a las 6, el sábado, y si no, dentro de 8 días nuevamente acá. Muchas gracias por tu compañía. Adelante, Marcelino. Wilson, siempre te había hecho una observación y hoy te quiero felicitar. El audio es extraordinario. Es la vez que se le escucha mejor el audio. Así es que congratulations en inglés y felicitaciones en español. Y ya... Muchas gracias a todos, cordiales saludos, un abrazo, que estén bien. Gracias a todos. Oli, hoy no hablaste ni preguntaste. Ajá, y ya. Pero mañana te voy a tener muchas preguntas de Judas, que es mi pasión. La personalidad de Judas me trastorna.